La costa de Sri Lanka, un paraíso tropical en el Océano Índico, ha cautivado a viajeros y residentes durante siglos con su asombrosa belleza natural. Desde las vastas extensiones de playas de arena dorada hasta las aguas cristalinas que reflejan los colores del cielo, este lugar parece un sueño hecho realidad. Los días en esta región suelen estar llenos de serenidad, con las olas del mar rompiendo suavemente en la orilla y la brisa cálida llevando consigo el aroma salado del mar. Sin embargo, lo que estaba a punto de ocurrir en uno de esos días aparentemente comunes quedaría grabado para siempre en la memoria de aquellos que estuvieron allí para presenciarlo. Era una tarde tranquila para los oficiales navales de Sri Lanka, que se encontraban terminando su jornada habitual de patrullaje en alta mar. Después de un día largo y arduo, todos pensaban en regresar al continente y disfrutar de una merecida pausa. Las horas de trabajo, a veces monótonas, a veces intensas, solían concluir con la misma rutina, navegando de vuelta al puerto mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de colores cálidos, mezclando tonos de rosa, naranja y púrpura, como una obra de arte desplegada en los cielos. Las olas suaves acariciaban el casco del barco, acompañando a los marineros en su trayecto de vuelta a casa. Todo parecía en su lugar. La paz del océano contrastaba con la actividad humana en el barco, donde los oficiales terminaban sus tareas, compartían comentarios sobre el día y algunos se distraían observando el paisaje. Sin embargo, esa calma estaba a punto de romperse de manera abrupta. Uno de los oficiales, que casualmente miraba hacia el horizonte mientras disfrutaba de la brisa marina, fue el primero en notar algo inusual a lo lejos. Lo que en un principio parecía ser una gran roca gris flotando en el agua pronto llamó su atención con mayor fuerza. Algo en esa imagen le pareció fuera de lugar, algo que no encajaba con lo que se esperaría ver en esas aguas. Intrigado y preocupado, entrecerró los ojos, tratando de discernir mejor lo que veía. Sin perder tiempo, el oficial pidió unos binoculares, convencido de que necesitaba una mejor vista de aquello que flotaba en la distancia. Con el corazón acelerado y una creciente sensación de urgencia, levantó los binoculares y ajustó el enfoque. Lo que vio lo dejó paralizado durante un breve pero impactante segundo. Lo que en un primer momento había tomado por una roca o un objeto inerte, era en realidad una criatura viva. Al principio, el movimiento era apenas perceptible, pero tras unos segundos de observación más atenta, quedó claro. Esa criatura estaba luchando por sobrevivir en las aguas profundas del océano. Era un joven elefante, su enorme cuerpo gris asomaba y desaparecía entre las olas, luchando por mantenerse a flote en un entorno que no le pertenecía. La sorpresa fue tan grande que el oficial apenas podía creer lo que veía. ¿Un elefante en medio del océano? No tenía sentido. Los elefantes no pertenecen al mar, no tienen la capacidad de nadar largas distancias como los animales marinos, y sin embargo, aquí estaba, enfrentando una batalla contra las fuerzas de la naturaleza, completamente fuera de su elemento. El corazón del oficial se aceleró al ver la evidente desesperación del elefante. Se notaba que el animal estaba agotado, apenas podía mantener su cabeza fuera del agua, mientras su trompa, el único recurso que le quedaba para respirar, emergía y se sumergía de manera errática, cada vez con más dificultad. Era una escena desgarradora que no dejaba lugar a dudas. El joven elefante estaba en peligro de ahogarse en cualquier momento. Rápidamente, el oficial llamó a sus compañeros, quienes se acercaron con urgencia. La noticia de un elefante en peligro en medio del océano se extendió como un reguero de pólvora entre la tripulación. A pesar de ser oficiales navales experimentados, habituados a situaciones de rescate y a enfrentarse a peligros en el mar, ninguno de ellos había visto jamás algo tan inusual, ni tan desesperado. Las miradas de asombro se mezclaban con una sensación de urgencia. Tenían que hacer algo, y tenían que hacerlo rápido. La vida de este elefante dependía de ellos. Pero aunque la determinación de ayudar era fuerte, la realidad del desafío que enfrentaban pronto se hizo evidente. El animal que luchaba por su vida era inmenso, y rescatarlo no iba a ser una tarea sencilla. ¿Cómo podían ellos, un equipo de marineros, salvar a una criatura tan grande, tan pesada y tan fuera de su entorno natural? Subir al elefante a bordo del barco no era una opción, su peso colosal podría volcar la embarcación y poner en peligro no solo al animal, sino también a la tripulación. Uno de los oficiales,
consciente de que el tiempo corría en contra del elefante, sugirió la única opción viable: usar un bote más pequeño para acercarse al elefante y evaluar la situación de cerca. Si lograban poner una cuerda alrededor de su cuerpo, tal vez podrían guiarlo hacia aguas más tranquilas, o al menos evitar que se hundiera mientras pensaban en una solución definitiva. Con precaución, un equipo de hombres abordó el pequeño bote y comenzó a remar hacia el elefante, sabiendo que cada segundo contaba. Mientras se acercaban, la magnitud de la lucha del elefante se hacía aún más clara. El animal se encontraba al límite de sus fuerzas. Sus ojos, llenos de pánico y agotamiento, eran una súplica silenciosa por ayuda. Las olas lo golpeaban una y otra vez, y aunque el elefante hacía todo lo posible por mantenerse a flote, era evidente que estaba perdiendo la batalla. Su trompa se sumergía con frecuencia bajo el agua, y cada vez que emergía, el animal parecía tomar una bocanada desesperada de aire, como si fuera la última. El oficial al mando sabía que no podían perder más tiempo. Tenían que actuar rápido y con precisión. Cualquier error podría costarle la vida al elefante o poner en riesgo la seguridad de los rescatistas. Ordenó a los hombres que mantuvieran una distancia segura mientras se preparaban para la maniobra de rescate. Sabían que un elefante asustado y agotado podría reaccionar de manera impredecible, y en su estado, cualquier movimiento brusco podría provocar que el elefante se hundiera más rápido. Uno de los buzos, equipado con todo su equipo de protección, se ofreció voluntariamente para ser el primero en acercarse al animal. Sabía que la tarea era peligrosa, pero también sabía que no había otra opción. Con movimientos suaves y calculados, el buzo se deslizó al agua y comenzó a nadar hacia el elefante. Cada brazada lo acercaba más a la imponente figura del animal, que continuaba luchando por mantenerse a flote. Al llegar junto al elefante, el buzo pudo ver de cerca el estado crítico en el que se encontraba. El animal estaba exhausto, y cada movimiento parecía causarle más dolor. Sin embargo, el elefante, en lugar de resistirse o asustarse aún más, pareció entender que este hombre estaba allí para ayudarlo. Con una calma sorprendente, el elefante permitió que el buzo se acercara lo suficiente como para atar una cuerda alrededor de su cuello. La cuerda no era una solución definitiva, pero al menos les daría algo de control sobre el animal mientras intentaban llevarlo a un lugar más seguro. La operación de rescate estaba en marcha, pero todavía quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo había llegado el elefante a esa situación? ¿Qué lo había llevado tan lejos de la costa y de su hábitat natural? Mientras tanto, los oficiales navales sabían que tenían que concentrarse en el presente, salvar al elefante antes de que fuera demasiado tarde. Con la cuerda firmemente atada, los hombres en el bote comenzaron a tirar con cuidado, intentando mover al elefante hacia aguas más tranquilas. El barco más grande se preparó para intervenir si era necesario. Pero justo cuando todo parecía ir en la dirección correcta, el elefante dejó escapar un rugido desgarrador, un sonido que resonó en el aire como una mezcla de dolor y desesperación. Los hombres se miraron entre ellos, alarmados. Algo no estaba bien. ¿Qué estaba causando tanto sufrimiento al elefante? Fue entonces cuando notaron algo que los llenó de pánico: el agua alrededor del elefante comenzaba a teñirse de rojo. Este detalle reveló una nueva capa de complejidad al rescate. El elefante no solo estaba agotado, sino que también estaba herido. El rastro de sangre en el agua significaba que sus probabilidades de sobrevivir estaban disminuyendo rápidamente, y además, podría atraer a depredadores como tiburones. La situación se había vuelto mucho más peligrosa, tanto para el elefante como para los rescatistas. Los buzos, con el agua salada envolviéndolos y la tensión palpable en el aire, sabían que cada segundo contaba. La trampa que envolvía la pierna del elefante no era una simple red de pesca, era una maraña de cuerdas gruesas y espinas afiladas que se había incrustado profundamente en la piel del animal, causando un dolor indescriptible. A medida que los buzos trabajaban, sus herramientas improvisadas parecían inadecuadas frente a la magnitud del problema, pero no se dieron por vencidos. Sabían que la vida de este elefante dependía de su esfuerzo y su determinación. Cada corte de las cuerdas y cada movimiento lento y controlado debía ser calculado para no causar más daño. Los ojos de Jumbo, normalmente llenos de vida y energía,
estaban ahora apagados por el agotamiento y el dolor, pero había en ellos un brillo de comprensión. Era como si, de alguna manera, el elefante supiera que aquellos humanos estaban allí para ayudarlo, y no para hacerle más daño. Los buzos lo miraban con admiración, asombrados por la calma que mantenía a pesar de su sufrimiento. No podían evitar sentir una profunda conexión con el animal, como si entendieran que, en ese momento, compartían una lucha común contra el tiempo, el dolor y el peligro inminente. A medida que los buzos avanzaban en la delicada tarea de liberar la trampa, podían sentir el agotamiento en sus propios cuerpos. El agua, que al principio parecía ser un entorno neutral, ahora se sentía pesada y opresiva. Las corrientes comenzaban a volverse más intensas, y el esfuerzo físico de nadar y cortar la trampa estaba empezando a pasar factura. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevía a quejarse. Sabían que el elefante estaba mucho peor y que sus heridas le estaban quitando la fuerza rápidamente. Además, el olor a sangre que flotaba en el agua les recordaba constantemente que el peligro de un ataque de tiburones estaba siempre presente. Finalmente, tras lo que parecieron horas pero en realidad fueron solo minutos, uno de los buzos logró cortar la última cuerda de la trampa. El alivio fue inmediato. Jumbo, aunque herido, parecía más relajado. El elefante emitió un suave rugido, una especie de gruñido profundo que resonó en el agua como un eco, pero esta vez no era un grito de dolor, sino algo más suave, casi como un agradecimiento. Los buzos intercambiaron miradas de alivio, sabiendo que el momento crítico había pasado. Sin embargo, el trabajo aún no había terminado. Con la trampa ahora fuera de su cuerpo, las heridas de Jumbo seguían siendo profundas. Los buzos hicieron lo que pudieron para limpiar las laceraciones lo mejor posible en el agua, pero sabían que el elefante necesitaba atención médica urgente. Jumbo estaba débil y su energía disminuía rápidamente. Cada movimiento que hacía era más lento, sus ojos parpadeaban con agotamiento, y sus patas, antes poderosas, ahora parecían frágiles y temblorosas. El equipo naval sabía que el elefante no sobreviviría mucho tiempo en el agua si no llegaban pronto a la costa. Los hombres regresaron a su bote y, con gran esfuerzo, comenzaron a remolcar al elefante nuevamente, pero esta vez, sabiendo que cada metro ganado era crucial. El bote avanzaba lentamente, y el elefante seguía con su trompa apenas por encima del agua, luchando por respirar. Los marineros miraban el horizonte, deseando que la costa apareciera más rápido, pero las aguas parecían eternas. Mientras avanzaban, los marineros no podían evitar preguntarse cómo había terminado el elefante en una situación tan desesperada. ¿Había sido arrastrado por una corriente? ¿Había intentado cruzar la laguna solo y se había desorientado? Las respuestas a esas preguntas no llegarían hasta mucho después. En ese momento, lo único que importaba era llevar a Jumbo a un lugar seguro, un lugar donde pudiera descansar, curarse, con suerte, recuperarse por completo. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, divisaron la costa. A medida que el bote se acercaba, los marineros se prepararon para el desembarco. Sabían que una vez en tierra, tendrían que actuar rápidamente para brindarle atención médica al elefante. Pero justo cuando estaban a punto de llegar, algo inesperado sucedió. Jumbo, con sus últimas fuerzas, se tambaleó y cayó pesadamente al suelo, su enorme cuerpo creando una onda de impacto en la arena. El sonido de su caída fue desgarrador, y los hombres corrieron hacia él, aterrados de que hubieran llegado demasiado tarde. El elefante estaba gravemente herido y extremadamente débil. Apenas podía mantenerse en pie. Sin perder tiempo, los oficiales navales contactaron con una clínica veterinaria cercana, informando de la situación desesperada. Necesitaban ayuda, y la necesitaban rápido. Los veterinarios llegaron en cuestión de minutos, pero para los hombres que habían arriesgado todo por salvar a Jumbo, cada segundo parecía una eternidad. Cuando los veterinarios finalmente evaluaron la situación, sus rostros serios indicaban lo grave que era el estado del elefante. Le administraron medicamentos de inmediato para el dolor y comenzaron a tratar sus heridas. Sabían que su vida estaba en juego, pero también sabían que estaban lidiando con una criatura increíblemente fuerte.
Durante los días siguientes, el equipo de veterinarios trabajó sin descanso para salvar a Jumbo. Le administraron fluidos, limpiaron sus heridas y lo mantuvieron bajo constante vigilancia. Pero no solo le dieron tratamiento médico, también le brindaron el cuidado emocional que tanto necesitaba. A veces, el amor y la atención son tan importantes como la medicina misma. A medida que pasaban los días, Jumbo comenzó a mostrar signos de mejoría. Su energía, aunque todavía limitada, volvía lentamente. Los veterinarios, junto con los oficiales navales que habían estado con él desde el principio, estaban llenos de esperanza. Y aunque el camino hacia la recuperación completa sería largo, sabían que Jumbo era un luchador. Lo que quedaba ahora era una tarea aún más emotiva y desafiante: encontrar a la familia de Jumbo. Los oficiales navales no estaban dispuestos a dejarlo solo después de todo lo que había pasado. Sabían que los elefantes son animales sociales, que dependen de sus manadas para su bienestar emocional y físico. Y estaban decididos a reunir a Jumbo con los suyos. Decidieron rastrear la posible ubicación de la manada de elefantes, utilizando pistas de su ruta y los conocimientos locales sobre el comportamiento de los elefantes. Lo que comenzó como una búsqueda incierta, poco a poco se fue convirtiendo en una misión llena de esperanza. Los oficiales navales, exhaustos pero impulsados por la determinación de reunir a Jumbo con su manada, comenzaron a coordinar un plan para llevar al elefante de vuelta a su familia. Sabían que, a pesar de los cuidados médicos, Jumbo nunca estaría completamente bien hasta que estuviera de nuevo con los suyos. Los elefantes son criaturas sociales, y el lazo con su manada es vital para su bienestar emocional y físico. La separación de su familia no solo había sido traumática para Jumbo, sino que también había puesto en riesgo su vida. El equipo de veterinarios, junto con los oficiales navales, planificó meticulosamente el traslado de Jumbo. Querían asegurarse de que el elefante, aún débil y recuperándose de sus heridas, no sufriera más estrés del necesario. Le administraron calmantes y lo prepararon para el arduo viaje que tenían por delante. Aunque sus heridas estaban curando bien, Jumbo aún cojeaba visiblemente, y su fuerza no era la misma que antes de la tragedia. El equipo también enfrentaba otro desafío: la travesía por la laguna Kokilai, donde la manada de Jumbo había cruzado. Si bien el agua había sido la causa de su separación, ahora debía ser el medio por el cual volvería a reunirse con su familia. Los oficiales navales sabían que dejar a Jumbo cruzar la laguna solo no era una opción. Por lo tanto, decidieron acompañarlo a lo largo del trayecto, escoltando al elefante a través del agua para garantizar que llegara al otro lado sano y salvo. Cuando el día del reencuentro finalmente llegó, había una mezcla de nervios y emoción palpable en el aire. Los hombres, quienes ya habían creado un vínculo especial con el joven elefante, miraban con esperanza cómo Jumbo, con pasos aún temblorosos pero decididos, avanzaba hacia la laguna. Lo alentaban suavemente, como si sus palabras pudieran fortalecerlo para el próximo tramo de su viaje. El agua estaba tranquila esa mañana, lo cual fue una bendición para el equipo y para Jumbo. El elefante, aunque algo receloso al principio, parecía comprender que estaba siendo guiado de vuelta a su hogar. Con la ayuda de los oficiales navales, Jumbo comenzó a cruzar la laguna. Sus grandes patas golpeaban el agua con lentitud, pero con determinación. Cada paso era una mezcla de esfuerzo y esperanza, tanto para el animal como para los hombres que lo acompañaban. A mitad de la travesía, el cansancio comenzó a hacer mella en el joven elefante. Sus movimientos se volvieron más lentos, y sus respiraciones más profundas y entrecortadas. Los oficiales navales se mantuvieron a su lado, ofreciendo palabras de aliento mientras continuaban su camino. El equipo sabía que estaban tan cerca, pero también eran conscientes de que si Jumbo se agotaba por completo, no llegarían a tiempo. Cuando finalmente llegaron a la parte menos profunda de la laguna, Jumbo, extenuado pero con una chispa de vida renovada, comenzó a moverse con más facilidad. A medida que el agua retrocedía, revelando la suave arena bajo sus pies, el elefante parecía cobrar nueva fuerza. Los oficiales navales, sabiendo que lo más difícil había pasado, lo observaron con alivio y orgullo. En ese momento, algo increíble ocurrió. Jumbo,
que hasta ese punto había mantenido un aire de cansancio y silencio, se detuvo en seco y, con un profundo y poderoso rugido, rompió el aire. Era un grito de gratitud y de reconocimiento hacia los hombres que le habían salvado la vida. Era como si, en ese rugido, estuviera expresando todo el agradecimiento que las palabras no podían transmitir. El sonido resonó a través de la laguna y hacia la jungla más allá. Los oficiales, sorprendidos y conmovidos por este gesto, sonrieron con lágrimas en los ojos. Pero lo que ocurrió después fue aún más asombroso. El rugido de Jumbo no solo fue un acto de gratitud, sino también una llamada a su familia. Desde la densa vegetación que bordeaba la otra orilla de la laguna, comenzó a oírse un movimiento. Las hojas se agitaban y los árboles se balanceaban cuando, uno a uno, los miembros de la manada de Jumbo comenzaron a aparecer. Eran elefantes grandes y majestuosos, que avanzaban hacia la orilla, atraídos por el grito de su compañero perdido. Los oficiales navales, inicialmente preocupados de que los elefantes podrían no reconocer a Jumbo, o incluso que podrían verlos como una amenaza, se quedaron estupefactos cuando vieron cómo los otros elefantes comenzaban a acercarse a Jumbo con un aire de alegría. El ambiente cambió completamente cuando, uno a uno, los elefantes saludaron a Jumbo con sus trompas, frotando sus cuerpos contra el suyo en una clara señal de bienvenida y reencuentro. Las trompetas alegres de los elefantes resonaban en la laguna, creando un ambiente de celebración que los oficiales navales nunca olvidarían. Jumbo, quien hacía apenas unos días había estado al borde de la muerte, ahora estaba rodeado de su familia, protegido y amado. Era una escena que tocaba el corazón de todos los presentes. Los oficiales, que habían dado todo por salvar al elefante, no pudieron contener las lágrimas ante la belleza del reencuentro. Habían arriesgado sus vidas para salvar a un animal que, al final, les enseñó más sobre la vida, el valor y la gratitud de lo que jamás hubieran imaginado. El reencuentro con su manada fue el comienzo de una nueva vida para Jumbo. Ahora, con su familia a su lado, podía sanar completamente, no solo de sus heridas físicas, sino también del trauma de haber estado separado y solo en el vasto océano. La manada lo cuidó, y poco a poco, Jumbo recuperó su fuerza y vitalidad. Los oficiales navales se despidieron de Jumbo y su familia, sabiendo que habían sido parte de algo mucho más grande de lo que podrían haber imaginado. No solo habían salvado una vida, sino que también habían presenciado la fuerza del amor y el poder de la familia en su forma más pura. Este emocionante reencuentro fue un recordatorio para todos de que, sin importar las dificultades, siempre hay esperanza. Jumbo, el elefante que una vez luchó por sobrevivir en el océano, ahora estaba de vuelta en su hogar, rodeado de los suyos, listo para vivir la vida plena que siempre había merecido. El día del reencuentro comenzó con un aire de solemnidad y anticipación. Desde las primeras horas de la madrugada, la naturaleza parecía estar en calma, como si también esperara con ansias lo que estaba por suceder. Los oficiales navales y los veterinarios, que habían estado al lado de Jumbo desde el fatídico día en que lo encontraron luchando por su vida en el océano, se preparaban para uno de los momentos más significativos de sus vidas: devolver a Jumbo a su verdadero hogar, su manada. El amanecer en la laguna Kokilai, con su luz dorada y su atmósfera casi mística, añadía una capa de irrealidad a la jornada. Parecía como si el sol mismo estuviera bendiciendo este reencuentro, haciendo brillar las aguas con un reflejo cálido y pacífico. Los oficiales, que en los días anteriores habían trabajado incansablemente para encontrar a la familia de Jumbo, ahora estaban llenos de emoción y ansiedad. Habían pasado semanas cuidando del elefante, observando cada paso de su lenta pero firme recuperación, y sabían que lo que estaba por suceder marcaría el final de una misión llena de sacrificios y dedicación. Jumbo, el joven elefante que apenas unas semanas antes había estado al borde de la muerte, ahora caminaba con mayor fuerza. Aún así, sus movimientos delataban el agotamiento que todavía lo perseguía. Cada paso que daba hacia la orilla era un esfuerzo consciente, pero a la vez estaba impulsado por algo más profundo: el instinto de volver a su manada, el deseo de regresar a su hogar. Sus ojos, aunque aún marcados por las cicatrices físicas y emocionales de su terrible experiencia, reflejaban un destello de esperanza. Los hombres que habían arriesgado todo por salvarlo observaban con una mezcla de asombro y orgullo.
Sabían que habían hecho todo lo posible para darle una segunda oportunidad, pero el destino estaba en manos de la naturaleza. Mientras Jumbo avanzaba lentamente hacia el agua, los oficiales apenas podían contener su emoción. El vínculo que habían formado con este magnífico animal durante las últimas semanas era inquebrantable. Verlo recuperar su fuerza y dirigirse hacia su libertad era un momento que jamás olvidarían. De repente, en medio de ese silencio casi ceremonial, Jumbo se detuvo. A unos metros de sumergirse completamente en las aguas de la laguna, el elefante hizo algo que nadie esperaba. Giró su enorme cuerpo hacia los hombres que lo habían rescatado, y con un gesto que parecía cargado de significado, levantó su trompa hacia el cielo. En ese momento, dejó escapar un rugido tan potente que reverberó a través de las aguas y los árboles que rodeaban la laguna. Era un sonido profundo, un eco que no solo llenaba el espacio, sino también los corazones de todos los presentes. Aquel grito no era solo un rugido común de elefante, era una expresión pura de agradecimiento. Los oficiales, que habían enfrentado tormentas en alta mar, rescates imposibles y situaciones de vida o muerte, quedaron completamente atónitos. Ninguno de ellos había esperado un gesto así, y mucho menos un rugido que pareciera hablar directamente a sus almas. Era como si Jumbo, con ese poderoso sonido, les estuviera agradeciendo por haberles salvado la vida, por no haberlo abandonado cuando todo parecía perdido. El elefante, con esa simple acción, les había dado algo que iba más allá de cualquier medalla o reconocimiento oficial, les había mostrado la profundidad de su gratitud. Los hombres, endurecidos por años de servicio en condiciones extremas, no pudieron contener las lágrimas. Aquel momento era más grande que cualquiera de ellos. Habían presenciado algo que no se podía explicar con palabras, una conexión entre el ser humano y la naturaleza que trascendía todo lo que habían conocido hasta ese momento. El rugido de Jumbo era un testimonio de la vida, de la resistencia y del amor que puede surgir en los momentos más oscuros. Pero justo cuando pensaban que ya habían presenciado lo más extraordinario del día, algo aún más increíble sucedió. Desde la densa jungla que rodeaba la laguna, comenzaron a emerger siluetas gigantescas. Al principio, eran solo sombras en movimiento, pero rápidamente se hicieron claras. Eran elefantes. Uno a uno, comenzaron a aparecer, caminando lentamente desde la espesura de la jungla hacia el borde del agua. Era la manada de Jumbo. Habían oído su llamado, y ahora estaban respondiendo. Los oficiales se quedaron inmóviles, sin saber qué esperar. Habían temido que la manada no reconociera a Jumbo, o peor, que lo rechazaran después de tanto tiempo separados. Pero lo que sucedió a continuación fue un espectáculo de pura emoción. Los elefantes comenzaron a trompetear con fuerza, no en señal de advertencia, sino de alegría. Estaban celebrando el regreso de su miembro perdido, y lo hacían con una exuberancia que llenó el aire de un sentimiento de puro júbilo. La manada se acercó al joven elefante, rodeándolo de inmediato. Usaban sus trompas para tocarlo suavemente, como si quisieran asegurarse de que realmente era él. Era una muestra de afecto y bienvenida tan profunda y conmovedora que los oficiales, una vez más, se encontraron con lágrimas en los ojos. Ver a esos enormes animales rodear a Jumbo con tanto amor y cuidado les recordó que, en la naturaleza, el lazo familiar es tan fuerte como en los seres humanos. Jumbo, que había soportado tanto, ahora estaba en casa. Estaba de vuelta con su familia, con los que lo amaban y lo habían extrañado. Los elefantes continuaban trompeteando, frotando sus cuerpos contra el de Jumbo, expresando su alegría de la única manera que sabían. El agua de la laguna se agitaba bajo el peso de sus cuerpos, pero nada podía perturbar la calma y la alegría de ese momento. Los oficiales navales, que habían arriesgado tanto por salvar a este elefante, sabían que habían sido parte de algo más grande que ellos mismos. Habían presenciado el milagro de la vida, el poder del amor y la gratitud de la naturaleza. Y mientras los elefantes continuaban celebrando su reencuentro, los hombres se dieron cuenta de que este día quedaría grabado en sus corazones para siempre. Jumbo, el elefante que había estado a punto de perder la vida en el océano, ahora estaba en casa. Rodeado de su familia,
En un lugar donde pertenecía, su historia era un recordatorio de la increíble resiliencia de los animales y del impacto que puede tener un solo acto de compasión. Mientras el sol continuaba elevándose en el cielo, iluminando la tranquila laguna, todos los presentes supieron que ese día había sido mucho más que un simple rescate, había sido un reencuentro con la vida misma. La escena que siguió fue tan conmovedora que incluso los oficiales más duros, hombres que habían pasado por todo tipo de situaciones difíciles en el mar, no pudieron contener las lágrimas. Ver a Jumbo, que apenas unos días antes había estado al borde de la muerte, ahora rodeado de su familia, lleno de vida y de amor, era un recordatorio de la increíble fuerza de la naturaleza y el poder de la unión. El reencuentro no solo fue un momento de celebración para la manada de elefantes, sino también para los hombres que habían dedicado tanto a este rescate. Habían visto de cerca el sufrimiento de Jumbo y lo habían acompañado en su lucha por sobrevivir. Ahora, al verlo rodeado de su manada, comprendieron que todo el esfuerzo, el riesgo y el sacrificio habían valido la pena. Los elefantes pasaron lo que pareció una eternidad rodeando a Jumbo, frotando sus cuerpos contra el suyo y trompeando alegremente, como si estuvieran asegurándose de que realmente había regresado. Era un reencuentro lleno de amor y emoción, un testimonio del profundo vínculo que los elefantes comparten con su familia. Cada trompeta, cada gesto de los elefantes, era una celebración de la vida, una vida que había sido salvada gracias al coraje y la determinación de los hombres que no se dieron por vencidos. Mientras los oficiales observaban desde la orilla, con lágrimas en los ojos y sonrisas en sus rostros, sabían que habían sido testigos de algo extraordinario. Habían visto el milagro de la vida, el poder de la gratitud y el valor del sacrificio. Jumbo, el elefante que había sido arrastrado por el océano, estaba finalmente de vuelta en casa, rodeado de su familia, y eso era todo lo que importaba. Este reencuentro quedó grabado en la memoria de todos los que estuvieron presentes ese día. No solo como un rescate exitoso, sino como una historia de esperanza, unión y gratitud. Los oficiales sabían que su trabajo no había sido en vano, y que, aunque enfrentaron dificultades inimaginables, habían salvado no solo la vida de un elefante, sino también habían restaurado el lazo que lo unía a su familia. ¿Te ha conmovido esta increíble historia de valentía y unión? No dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para más historias inspiradoras como esta. El poder de la naturaleza y el espíritu humano pueden superar cualquier adversidad, y siempre hay más historias por descubrir. Lo mejor aún está por venir.